Hola a todos. Bueno, en este video voy a hablar acerca de las lenguas eslavas pues de la serie que he estado realizando acerca de los diferentes idiomas que se hablan. En este caso voy a tratar acerca de los pueblos eslavos y de sus lenguas. Por los pueblos eslavos nos podemos referir a varias cosas. Aquí algunos ejemplos. Esto está bastante extravagante. Muchas cosas que podemos observar de los pueblos eslavos que son muy interesantes, y sobre todo de esto, que América ama a Smirnoff, al vodka, no ya que Smirnoff. Bueno, los pueblos eslavos es una cosa bastante interesante, pero bueno, vengo otra vez, y a lo mejor en los otros videos que he hecho he mostrado este mapa una y otra vez, pero bueno, lo que sucede es de que actualmente cómo se están desarrollando estas lenguas. Por un lado tenemos las lenguas germánicas, por otro las lenguas celtas, las lenguas romances, incluso a las lenguas indo-iranias. Pero en este caso nos vamos a referir a las lenguas que son eslavas. En este caso está mostrando las que está en este gris claro, y también pertenecen un tanto a las lenguas bálticas. Pero bueno, por este lado está entonces todas las lenguas que se hablan tanto en Rusia, una pequeña parte en Finlandia, Polonia, la República Checa o Chequia, la República Eslovaca, lo que antiguamente se conocía como Yugoslavia, Croacia, Eslovenia, Montenegro y todas esas repúblicas que se han separado en los últimos años, Bulgaria, Macedonia, etcétera, ¿no? En un total, pues bueno, podrían decir que nada más se hablan en esta parte de Europa, pero no, realmente se hablan en una gran parte del mundo, de la Tierra. Pues como se sabe, a pesar de que se hace después de la separación de la Unión Soviética, de Ruski Sovietis Spanova, se generó la República de Rusia, que abarca una gran parte del continente, tanto europeo como asiático. Es uno de los países más grandes del mundo, ¿verdad? Entonces, bueno, pero de todas formas, el centro, podríamos decir, de las lenguas eslavas se localiza en Europa, que estaría dentro de la Federación Rusa, Bielorrusia o la Rusia Blanca, Ucrania, una pequeña parte de Moldavia, la República Checa, la República Eslovaca, Checa o Chequia, la República de Eslovenia, Croacia, Bosnia, Herzegovina, Serbia, Montenegro, Macedonia y Bulgaria, ¿va? Hay una cosa bastante interesante en las lenguas eslávicas o de los pueblos eslavos. Después de haberse desarrollado, o de que se cree, porque no se tienen exactamente registros de cómo se hayan generado todas estas lenguas indoeuropeas, sin embargo, a pesar de que no se conoce exactamente esto, se ha podido desarrollar unas ciertas lenguas, pues como madres de cada una de estas ramas, y una de las ramas importantes de esto es la rama baltoeslávica. La rama baltoeslávica se va a subdividir entre las lenguas bálticas y las lenguas eslavas. Las lenguas bálticas son aquellas que están dentro del mar Báltico, o que se desarrollaron en el mar Báltico, tanto como oeste, y que solamente quedan dos lenguas, el lituano y el letonio. Sin embargo, bueno, antiguamente se encontraban muchas otras lenguas. Bueno, por muchas me refiero a 5 nada más que están de las que se tiene registro. Por otro lado, entonces están las lenguas eslávicas,
de eslavas. Y bueno, voy a tratar de esto más adelante. Pero las lenguas eslavas se subdividen en tres principales: las lenguas eslavas del oeste, del sur y del este. Las lenguas eslavas del este, finalmente o actualmente más bien, o las más representativas del este, en la actualidad, está el bielorruso, el ucraniano, el ruso y el rusano. En el caso de las lenguas del sur, se subdividen a su vez en oeste y en este. En oeste están las lenguas como el esloveno y el serbo-croata, y en el este está el búlgaro, el macedonio y el que sería como el latín para la lengua, la religión católica ortodoxa. Creo que estoy diciendo ahí una aberración, pero sería el eslavónico de eclesiástico, ¿no? Y por otro lado, entonces están las lenguas del oeste, que sería el equítico, que incluiría al sorbiano, al checo, al eslovaco, al polaco, silesiano y otras lenguas, ¿no? Pero bueno, voy a entrar en esta parte porque a pesar de esta subdivisión, las lenguas eslavas están y se encuentran todavía muy muy unidas, y además, esta unión genera de que cada una de ellas tenga una cierta inteligibilidad mutua entre cada una de ellas, que es mucho más cercana que cualquiera de las otras lenguas, o más bien de las ramas de las lenguas indoeuropeas. Pero bueno, este mapa lo presento una y otra vez. ¿Pero por qué razón? Por supuesto es de que los romanos conquistaron una buena parte, una gran cantidad, no sé cómo llamarlo, del continente europeo y del continente asiático. Pero, y ahí voy a utilizar una de las cosas que se utilizan mucho en español del pero sin embargo, que es una redundancia horrible, exactamente. Varios pueblos, que fueron los pueblos de los eslavos, junto con los germanos, que bueno, pueden ver el video que realicé de las lenguas germánicas, los pueblos eslávicos que se fueron desarrollando en el este de Europa, empezaron a conquistar y a desplazarse, más bien a desplazarse en ciertos espacios que antes correspondían a los pueblos que fueron conquistados por los romanos, que en ese caso fueron pueblos celtas. Y bueno, por eso esta increíble mezcolanza que existe entre las lenguas celtas, germánicas, romances y las eslavas, ¿vale? Entonces, bueno, estos pueblos eslavos empezaron a desarrollar, empezaron a moverse por toda Europa. Y bueno, aquí están el origen o el núcleo de los pueblos baltoeslávicos, que se fueron moviendo hacia al mar Báltico, a la zona de los pueblos germanos, a la zona de los pueblos celtas, hacia la Dacia romana, que actualmente es Rumania. Y bueno, también quizá genere un otro video donde hable un poco de la lengua rumana, que a pesar de ser una lengua romance, tiene un gran influjo o un fuerte influjo de las lenguas eslavas, ¿vale? Y bueno, estos pueblos se fueron desarrollando sobre esta parte. Y la parte importante o la parte como de leyenda de los pueblos eslavos es de que dicen que los fundadores de las naciones eslavas fueron 3 hermanos que se convirtieron en reyes de estos pueblos. Se llamaban Lech, Sek y Rus. Por un lado, Lech generó a los pueblos que hablan en la actualidad las lenguas que son muy cercanas al polaco. Czech, de Czechy, generó entonces a este pueblo que
en la Edad Media y cercano al siglo XIX se conocía como Bohemia, que en la actualidad nosotros conocemos entonces como la República Checa y la República Eslovaca, que eran entonces a los pueblos checos, y finalmente Rutenia, que era a Rus. Y por supuesto, por Rus me estoy refiriendo a Rusia, ¿vale? En la actualidad, bueno, aquí se puede ver entonces que hay unos robles en Polonia, en la ciudad de Rogalania, que recuerdan, o más bien que hacen referencia entonces a estas tres personalidades que, si bien están un poco dentro de la leyenda, sí son históricas, de que existieron entonces ellos para generar a estos tres pueblos. Pero bueno, estamos dentro de la parte de historia, de leyenda, y no conocemos exactamente si ellos fueron los que generaron a estos a los pueblos germánicos, a los pueblos eslavos, que por supuesto entonces al mencionar que son tres y que se ha observado que existen estas tres divisiones de las lenguas eslavas, pues bueno, todo concatena, todo es exactamente pues tal como se ha dicho dentro de las leyendas. Y pues bueno, están dentro de los pueblos del este, que generó el rey Rus, del sur, que son muy para el chequi, no, perdón, el oeste, que es para el chequi, y para para les, ¿no? Lequia. Y hay mucho que ver también para Lech Walesa. Es observar mucho de la historia de Polonia. Lech Walesa es bastante importante para el pueblo polaco, ¿no? Pero bueno, los pueblos eslavos, el territorio de los pueblos eslavos se fueron desarrollando, les digo, para el siglo VI, para el siglo VII, VIII, IX, X, dentro de esta zona, Esclaveno, los Antes, los Venetos de Vístula. Incluso, bueno, se puede observar que son los venezos, de Venecia, que tienen mucha influencia sobre el norte de Italia. Los checos fueron desplazando a los celtas, que los celtas eran uno de los fueron de los pueblos primigenios que se fueron desarrollando en Europa. Y bueno, para el siglo VII, IX, X ya ocupaban esta parte de Europa, ¿vale? Y es bastante importante observar esto por la cantidad de personas que en la actualidad hablan estos lenguajes eslavos, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de toda la Federación Rusa y de una buena parte que pertenecía a la Unión Soviética, ¿va? Bueno, sin embargo, hay una parte bastante importante que decir de los pueblos eslavos. Relativamente, estoy hablando de relativamente de pues un milenio, para hablando del siglo X, siglo XI, de que se fueron separando entonces estas lenguas eslavas. Entonces, la relativamente reciente divergencia de las lenguas eslavas permite una cierta inteligibilidad entre ellos, que ya no tienen, por ejemplo, las lenguas germanas o las lenguas celtas o las lenguas romances. Las lenguas eslavas están entonces, por esta tardanza, digamos, de que se fueron divergiendo entre ellas, todavía existe una cierta inteligibilidad. Y entonces, cuando uno aprende una de las lenguas eslavas, esta es una llave, una puerta para aprender las demás o tener una idea de cómo se van desarrollando todas las demás lenguas eslavas. Por eso también, y bueno, esto no lo había presentado en algunos otros videos, existe esta continuidad dialectal que se encuentra dentro de Europa. Y bueno, por la importancia de que fueron las conquistas, los desarrollos de las colonias o de los virreinatos durante bastante tiempo de los europeos, tanto en los continentes tanto americano, africano o asiático, existe entonces una inteligibilidad
de estas lenguas indoeuropeas que se va desarrollando en ciertas líneas. Por ejemplo, en este color verde podemos ver las inteligibilidades, estoy diciendo ahí un super trabalenguas, de las lenguas romances. En este color morado azulesco podemos ver entonces la inteligibilidad de las lenguas germánicas, y en el color naranja amarillo, pues como color crema también, podemos ver entonces la inteligibilidad de las lenguas eslavas. Por supuesto, estoy hablando entonces de esta inteligibilidad para cada una de estas lenguas. Sin embargo, bueno, dentro de estas lenguas eslavas, esta inteligibilidad no está tan desarrollada, o bueno, igual para que no posea una cierta diferencia entre cada uno de estos colores. Esta inteligibilidad entre las lenguas eslavas es mucho más cercana en la que se encuentra entre las lenguas germanas, que en este caso sí se puede observar por cada uno de estos colores la diferencia que se encuentra entre cada una de estas lenguas germanas, de la rama germánica, o de las lenguas romances, que también se puede observar, ¿no? Se puede observar. Lo interesante aquí es de que para lo que es Hungría, que son las lenguas hungofínicas, y también del rumano, que pertenece a las lenguas romances, funcionó entonces como una especie de barrera para las lenguas eslavas, sobre todo por los montes, por las cadenas montañosas que se encuentran en esa parte, y que permitieron el aislamiento de estas lenguas, pero generaron entonces como una parte así como de barrera para el continuo dialectal de las lenguas eslavas, ¿no? ¿Va? Bueno, por otro lado, entonces voy a hablar ahora, por supuesto, muchos de ustedes han observado que, por ejemplo, el ruso se escribe con unas letras bastante diferentes a la que nosotros, por estoy hablando de las lenguas germánicas, de las lenguas celtas o de las lenguas romances, dentro de ellas el español, y que se escriben diferente al alfabeto latino. Vale, es cierto. Muchas de estas lenguas eslavas se empezaron a escribir, o más bien existieron dos personalidades que aquí las manejo, que fueron los santos, que para la Iglesia Ortodoxa son santos, el santo Cirilo y Metodio. Desarrollaron entonces un alfabeto para que estas lenguas eslávicas, que antes se conocía entonces como el antiguo eslavónico eclesiástico, que todavía en el siglo VIII, en el siglo IX, se comprendía entonces como una unidad a pesar de los diferentes diferentes dialectos. Sin embargo, cada uno de esos dialectos tenían unas ciertas pronunciaciones. Entonces, estos dos monjes desarrollaron un alfabeto que se conocía como alfabeto glagótico alrededor del año 800 después de Cristo. Entonces, tomaron varias letras del alfabeto griego y le añadieron otras para poder entonces representar los sonidos que los pueblos eslavos realizaban. Y bueno, estos dos monjes lo que realizaron, no tanto intentaron, lo que realizaron fue evangelizar a estos pueblos y convertir entonces a la religión cristiana para convertirlos al cristianismo, y entonces para poder representar cada uno de estos sonidos que estos pueblos realizaban cuando hablaban en la forma común,
del antiguo eslavónico, tomaron entonces estas letras griegas, las transformaron entonces en alfabeto glagolítico, perdón. Y bueno, ya este alfabeto representaba cada una de estas letras. Sin embargo, posteriormente, cuando ya estos santos, estoy hablando de santos, estas personas, tanto Cirilo como Metodio, murieron, uno de sus pupilos, es Kliment Orydyjski, o Clemente, el santo Clemente, generó el alfabeto cirílico en honor entonces a uno de sus maestros, que es el santo Cirilo, que es el que actualmente se conoce y que muchas de las lenguas eslavas desarrollan o utilizan, no desarrollan, sino más bien utilizan para poder escribir su lengua. Principalmente es el que probablemente, hablando mucho de esto, conocen, que es el con el que se escribe el idioma ruso, ¿no? Y bueno, estos lenguajes se utilizaron para traducir la Biblia en el contexto cultural de los pueblos eslavos y que actualmente se utiliza en la Iglesia Ortodoxa. En la Iglesia Ortodoxa aún se utiliza, en algunas partes se utiliza el eslavónico eclesiástico, que es una suerte de latín para esta iglesia, que el latín que se utiliza actualmente en Roma, en el Vaticano, y que resulta muy similar, ¿no?, a lo que se utiliza actualmente en la Iglesia romana. Y bueno, regresando entonces a esta división de las lenguas eslávicas, esta línea que coloco aquí divide entonces a las lenguas eslávicas que aún utilizan alfabeto cirílico y a las que han utilizado, o las que ahora utilizan más bien, el alfabeto latino, ¿no?, que serían entonces las lenguas del oeste y del sur, y las lenguas eslavas del este, que pertenece al ruso, al belorruso y el ucraniano, que aún utilizan entonces y también las lenguas como el búlgaro o el macedonio, que utilizan todavía actualmente el alfabeto cirílico, ¿no? ¿Vale? Bueno, ¿qué características cumplen estas lenguas eslavas que las diferencian mucho de otras lenguas indoeuropeas, o que las conectan bastante con las lenguas indoeuropeas? Bueno, una de estas principales características es el uso de casos gramaticales, ¿no? Para los hablantes de lenguas romances, como el español, portugués, etcétera, etcétera, estos casos gramaticales son un tanto cuanto complicados de utilizar, porque no los consideramos tanto, no considerarlos sin realizar un análisis muy detallado de cada una de estas oraciones de que nosotros hablamos. Por supuesto, nadie que esté hablando de manera coloquial o de manera normal, si lo podemos llamar dentro de comillas, se pone a analizar exactamente ahora estoy hablando de este caso, ¿no? Es una lengua común, es hablar de manera normal, de manera coloquial. Sin embargo, es bastante interesante observar que también dentro de las lenguas romances y por supuesto el español se mantienen estos casos gramaticales. Por caso gramatical indico que una palabra cambia dependiendo de su función en una oración. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, en el caso, por ejemplo, de esta oración de que esta rosa es rosa, o esta rosa es roja, esta rosa es blanca, rosa por rosa, que es el sujeto, o la rosa es rosa, la rosa es blanca, rosa, estoy hablando que es un caso nominativo, estoy hablando de algo que es un sujeto. Cuando estoy diciendo Rosa, dime una cosa,
y suena así como que muy poético el asunto, de que estoy pidiendo de que alguien me diga algo, de que le estoy solicitando alguna contestación. Estoy hablando directamente hacia un sujeto. Es un caso vocativo, ¿vale? Estoy pidiéndole algo. Estoy ese verbo, esa acción, la estoy solicitando hacia un sujeto, ¿va? Por otro lado, el acusativo, que para muchos, nosotros para el español, por ejemplo, conocemos como objeto directo. Por ejemplo, huele esta rosa. Tú huele esta rosa. Estoy diciendo que tú debes de... Estoy metiendo ahí muchas cosas que son adicionales, pero esta rosa es al verbo, le estoy haciendo que incida directamente hacia este sujeto, hacia esta palabra, esta rosa, debes de olerla, huele esta rosa, ¿va? Muy diferente cuando estamos hablando tanto de algo dativo. Le di mi regalo a Rosa. El acusativo en este caso, directamente, yo es nominativo, le di, es el verbo, mi regalo. Esa es la parte acusativa, ese es el objeto directo, es el regalo que le estoy dando. ¿A quién? Que esa es la pregunta que en general, estoy hablando más o menos como el 80-90% de las oraciones que deben de contestar a esa pregunta, ¿a qué o a quién? A Rosa, que va a ser el complemento directo o el caso indirecto. También dentro del caso indirecto se encuentra el genitivo, que es vimos al padre de ¿quién? De Rosa. Que eso es mucho entonces de pertenencia. El caso genitivo siempre va a pertenecer a la pertenencia de algo. Que eso es algo muy bueno, que va a ser de una cierta pertenencia, ¿no? Y finalmente, que va a ser el ablativo o circunstancial. Fui al cine con Rosa, ¿no? Con alguien. Bueno. Esto dentro del español, o dentro de esta lengua romance que va a ser el castellano, el español, pues no nos lo ponemos a analizar con mucha precisión. Sin embargo, cuando alguien va a aprender una lengua eslava o una lengua que utilice entonces estos casos, ahí viene la parte complicada. Por ejemplo, la palabra botella en polaco se va a llamar butelka a nominativo. Butelka ya es czerwonowa, la botella es roja. Butelka es tal cual la palabra entonces en nominativo, no hay ningún cambio. Sin embargo, cuando vamos a utilizar el acusativo, que es incidir entonces sobre el objeto directo, sería butelka. Dasz butelkę. Te di la botella. Ese es el cambio entonces que se realiza sobre esa palabra para decir que es entonces un caso acusativo. ¿Qué es lo que tenemos aquí entonces? Igual como el caso acusativo, ¿vale? Ahora, genitivo. Kolor butelki. El color del agua. Estamos diciendo algo que es un caso genitivo y cambia a butelki. Para instrumental, que es que estamos realizando algo con otra cosa, estamos utilizando algo como un instrumento, sería biorę wodę z butelka. Tomé agua con la botella. Y es bastante interesante observar que van a existir dentro de las lenguas eslavas, van a existir unas ciertas preposiciones que van a requerir unos casos en particular. Por ejemplo, s va a requerir como caso instrumental en polaco. Biorę wodę z butelka, ¿vale?
Para el caso del dativo, que es el objeto indirecto, va a ser butelje. Dá-se butelje cala bode. Di el agua a la botella. Que también va a ser muy similar para el caso locativo. Voda butelje. Voda butelje. El agua en la botella. Es importante entonces observar que muchos de estos casos para las lenguas que no acostumbran a utilizar los casos gramaticales, como lo es el español, que prefiere entonces utilizar preposiciones para observar este tipo de casos, es bastante complicado. Sin embargo, existen, tanto en el caso, por ejemplo, o podemos observar como en el caso locativo con el v, o el caso instrumental como z, de biore bodes butelka, o vodas butelke, que hay algunas preposiciones en las lenguas eslavas que requieren entonces cada una de estas, cada uno de estos casos, y hacer unos cambios para cada uno de los sustantivos que se van a utilizar. Esa es una de las complicaciones que se van a utilizar en las lenguas eslavas. Y bueno, aquí en una tabla de cómo se observan a partir del protoeslavo, que fue reconstruido, y de las lenguas actuales como el ruso, el polaco, el checo, el eslovaco, búlgaro, serbio. Y pueden observar, bueno, como ya había mencionado, algunas de las lenguas utilizan todavía el alfabeto cirílico y otras siguen utilizando el alfabeto latino, ¿no? Bueno, cambiaron el alfabeto latino. Riva, que riva, para las diferentes lenguas eslavas, que significa pez. Y lo interesante entonces de esto es de que estas lenguas mantienen una cierta inteligibilidad entre cada una de ellas, ¿va? Por tanto, una de las llaves para aprender una lengua eslava es aprender cualquiera de ellas, ¿va? Sobre todo si se utiliza un alfabeto cirílico, esto permite entonces aprender las que utilizan el alfabeto cirílico y las que bueno, ya las que utilizan el alfabeto latino, pues ya van más o menos sobre lo mismo, porque cada una de ellas entonces tiene una cierta raíz para cada uno de los sustantivos. Y lo interesante va a ser utilizar cada uno entonces de estos casos, o más bien no lo interesante, sino lo complicado de utilizar cada uno de estos casos. Bueno, entonces también tendríamos el idioma ruso, ruski yazyk, samiras prostanenia, slavinsky yazyk, samiras prostanenia, slavinsky yazyk. Quiere decir entonces que este es uno de los idiomas más hablados, o él es el idioma más hablado dentro de las lenguas eslavas. Slavinsky yazyk, ruski yazyk, es el ruso. ¿Por qué? El ruso entonces, por supuesto, al tratarse del idioma que perteneció a la Unión Soviética, o que en general fue utilizado dentro de la Unión Soviética, que es lo que queda dentro de la Federación Rusa, pues por supuesto es hablado por una gran cantidad de personas en el mundo, y por tanto es el cuarto idioma más hablado en el mundo, considerando tanto los hablantes totales. Por hablantes totales me estoy refiriendo entonces a los que hablan como lengua materna el ruso, y los que hablan como segunda, tercera lengua el ruso, ¿no? En encima lengua. Y bueno, por supuesto es bastante interesante conocer a la lengua rusa. Por ejemplo, aquí el sabar sabar presnaya bakaradisky skudnaru. Esto que es la catedral de San Basilio, pero realmente que es el Sabar Bakrova, es la catedral de la intercesión de la Santísima Virgen en el montículo, que es exactamente
el nombre que se tiene en ruso. Y por supuesto, Krasnaya Plaza. El Krasnaya Plaza es la Plaza Roja, ¿no? Una de las plazas más representativas dentro de Rusia, o para los rusos. Bueno, por otro lado, para hablar de algunas pues cosas interesantes que tienen las lenguas eslavas. Por ejemplo, tenemos la Ruska República, que es el Česku, que es el checo, la Chequia, la República Checa, que actualmente, bueno, ya es conocida también como Chequia. Al igual que algunas otras lenguas eslavas, el uso de los casos gramaticales, que, bueno, son en general, manejan entre 6 y 7 casos: el nominativo, genitivo, dativo, acusativo, instrumental, locativo. Además de la libertad de la sintaxis, se puede utilizar, bueno, primero el sujeto, o a lo mejor el verbo primero, o a lo mejor el objeto primero, dependiendo de qué es lo que nosotros queremos dar un énfasis sobre cada una de estas, más bien de las oraciones, o qué es lo que nosotros queremos decir. Además de la fonología, la vuelven una lengua compleja en su aprendizaje, al igual que cada una de estas lenguas eslavas. Pero bueno, ya pasando esta barrera del lenguaje, de la fonología, que es cómo suenan entonces cada una de estas lenguas, y de la gramática, que se utiliza en estos casos en lugar de las preposiciones, pues bueno, ya se tiene una cierta ventaja en cada una de estas lenguas eslavas. Dentro del checo de Česku va a existir entonces de que existe, o de que admite ciertos grupos consonánticos complicados, ya que algunas palabras carecen de vocales. Y una parte interesante de esto es de que hay una frase tal cual, y que es muy conocida, y que incluso venden algunas playeras dentro de la República Checa, de Chequia, incluyendo esta frase, en la que no incluye ni una sola vocal, que es la de que significa introduce el dedo a través de la garganta, ¿va? Esta lengua, bueno, más bien esta oración ha sido analizada para saber cómo se desarrolla cada una de estas letras dentro de la lengua eslava. Cada una de estas letras incluye el sonido de una vocal, que es una vocal muy corta, y bueno, tal como se mencionaría en una caricatura, Los Simpsons, de que deberíamos de cortarle la lengua para que pudiera pronunciarlo de manera correcta. Es muy similar con el checo, ¿no? Y bueno, finalmente, para incluir dentro de todas las lenguas eslavas, estaría el Srpski, que sería el croata, la República Srpska. Esta es considerada como una variante del serbo-croata. Es bastante importante, bueno, mencionar esto, de que toda esta zona que anteriormente se conocía como la Yugoslavia, tenía una cierta afinidad a cada una de estas lenguas, o existía una cierta afinidad y una cierta inteligibilidad mutua entre cada uno de ellos, y entonces se conoce como serbo-croata. El serbo-croata involucra entonces a todas las lenguas que sean el bosnio, el croata y el serbio, que muy buena parte, como pueden observar aquí, es el serbo-croata. Incluso también incluye al serbio y el esloveno, que son lenguas muy muy similares entre sí, ¿vale? Entonces, si alguien desea estudiar una de estas lenguas, entre el serbio, el macedónico, el croata, el vasco o el esloveno, cualquiera de ellas les va a dar la llave para poder estudiar cualquiera de una de ellas, ¿vale? Hasta la vista, to bien lleva.
Gracias, Vala. Por favor, Malim. Sí, da y no unir. Vale. Entonces, bueno, esto sería uno. ¿Cómo quedaría el, el video acerca de las lenguas eslavas? La parte importante entonces de las lenguas eslavas es de que se mantiene una buena parte de la inteligibilidad entre cada una de ellas. Eso es bastante importante. Y pues la parte complicada o la parte difícil que yo veía dentro del aprendizaje de estas lenguas eslavas sería aprender el alfabeto cirílico, que bueno, a ver, vamos a ver, tendríamos dentro de esto que sería cada una de estas lenguas cada una de estas letras, perdón, que representaría un sonido, que son muy cercanos a cada uno de los sonidos que realizamos para las lenguas romances como el español, pero incluyendo algunos otros sonidos que no tenemos en el español. Y por otro lado, también sería aprender estos casos gramaticales, que serían cambiar o añadir, sobre todo como al final de cada una de estas palabras, lo que representaría cada uno de estos casos, ¿vale? Que bueno, también se presentaría en algunas lenguas germánicas, como sería el alemán. Bueno, espero que haya quedado muy claro para estas lenguas eslavas. Es bastante interesante conocer lo que desarrollan estas lenguas eslavas. Y bueno, en América tú puedes romper la ley. En Rusia soviética la ley te rompe a ti. ¿Vale? Bueno, entonces posteriormente quizá realice alguno de estos videos de las lenguas que conozco en cada uno de estos grupos de lenguas indoeuropeas o algún otro de los grupos que conozco. Pero espero que quede, o más bien que sea de interés para cada una de estas lenguas, ¿no? Y sobre todo por conocer cada uno de estos, para conocer el folclore de cada uno de estos pueblos, para conocer entonces qué es lo que piensan, cómo se desarrollan, porque a lo mejor cada uno de estos pueblos han desarrollado ciertas partes, por ejemplo, no sé, las matemáticas en Rusia, la programación en India. Es bastante importante entonces conocer cada una de estas, pues no sé, decirles como la sal y pimienta, cada una de estas extras, no sé, pues quizá los condimentos que van a dar vida a cada uno de estos grupos de lenguas, ¿va? Bueno, espero que sea bastante de interés y de que sea interesante cada uno de ellos, ¿no? Pero bueno, esto es, nos vemos después, mis amigos. ¿Sale? Para todos, abur.